Mi hermana siempre fue la consentida de la familia, recibiendo todo sin mover un dedo. Cuando ahorré para mi primer auto, convenció a mis padres de quitármelo y regalárselo. Pero cuando atropelló a una madre y su hijo, mis padres me exigieron culparme para salvarla. No saben que estoy en la defensa de la señora. Mi hermana siempre tuvo el mundo entero a sus pies. Desde que éramos niños, no había nada que quisiera que no terminara en sus manos, aunque yo tuviera que quedarme sin ello. Era como si mis padres vivieran para complacerla, como si todo lo que yo hacía, cada logro, cada esfuerzo, fuera solo un telón de fondo para sus caprichos. Yo, en cambio, tenía que ganarme todo lo que quería con trabajo, con paciencia, con sudor. Cuando cumplí 18, empecé a trabajar medio tiempo en un taller mecánico en el centro de Albuquerque, mientras estudiaba en el Community College. Durante 3 años guardé cada dólar que podía, resistiendo la tentación de gastarlo, porque tenía un objetivo claro: comprar mi primer auto. Lo veía como algo más que un medio de transporte, era la prueba de que podía tener algo mío, algo que nadie me diera ni me pudiera arrebatar. A principios de la primavera, finalmente lo logré. Encontré un Honda Civic del 2015, color gris metálico, en un lote de autos usados por $8,200. Tenía 65,000 millas y estaba en excelentes condiciones. Era perfecto para ir a clases y al trabajo, y lo suficientemente económico como para mantenerlo sin problemas. Recuerdo el olor del interior la primera vez que lo manejé, esa mezcla de tapicería limpia y un leve rastro de perfume viejo del dueño anterior. Sentí que estaba dando un paso enorme hacia mi independencia. Durante las primeras semanas lo cuidé como si fuera de cristal, lavados semanales, aceite al día, estacionarlo siempre lejos para evitar rayones. Me sentía orgulloso cada vez que giraba la llave. Pero mi hermana no tardó en meter sus manos en lo que no le pertenecía. Apenas vio el auto en la entrada de la casa, se le iluminó la cara como si fuera un juguete nuevo. Tenía 21 años, nunca había trabajado un solo día y no sabía lo que costaba ganarse las cosas. A los pocos días empezó a dejar caer comentarios sarcásticos, del tipo: te queda muy grande o ni lo usas tanto, podrías prestármelo. Yo me reía, pensaba que era solo envidia pasajera. Pero luego vinieron las quejas de mis padres, disfrazadas de sugerencias. Que si mi hermana necesitaba ir a sus clases de maquillaje y era muy difícil para ella tomar el bus, que si sería bueno que aprendiera a manejar un auto más moderno, que yo podía compartirlo porque al final somos familia. Me negué, al principio con calma, después con firmeza. No había ahorrado 3 años para que mi hermana lo maltratara. Un sábado por la mañana, volví del trabajo y encontré el espacio de estacionamiento vacío. Entré a la casa y vi a mi madre tomando café con la mayor tranquilidad. Le pregunté por mi auto y me dijo, con una voz tan casual que me hervía la sangre, que se lo había llevado mi hermana para hacer unas diligencias. Sin pedirme permiso. Sin siquiera dejarme saber. Cuando regresó esa tarde, encontré un raspón en el parachoques delantero y el tanque de gasolina casi vacío. Se rió, como si fuera una anécdota graciosa, y me dijo que no me preocupara, que lo había usado bien. Discutimos, claro. Le dije que no volviera a tocarlo. Pensé que ahí quedaba todo. Una semana después, mis padres me llamaron a la sala. Mi hermana estaba sentada en el sofá, con los ojos vidriosos pero sin rastro de culpa. Mi padre me explicó que habían estado hablando y que habían llegado a la conclusión de que mi hermana necesitaba el auto más que yo. Que yo podía tomar el bus, que ella tenía compromisos, que sería más justo que yo se lo cediera por un tiempo. Intenté argumentar, pero fue inútil. En cuestión de días, el título y el seguro estaban a su nombre, todo firmado bajo la justificación de que era para ayudar a la familia. Me quedé con las llaves del viejo Corolla de mi padre, que olía a cigarro rancio y tardaba 3 intentos en arrancar en las mañanas frías. Durante meses traté de tragarme el resentimiento, pero todo volvió a hervir una tarde de otoño. Yo estaba en el taller cuando recibí una llamada frenética de mi madre, diciéndome que fuera a casa de inmediato. Cuando llegué, la encontré llorando, mi padre con el teléfono en la mano y mi hermana encerrada en su habitación.
Entre gritos y frases cortadas, me contaron que mi hermana había atropellado a una mujer y a su hijo mientras salía de un estacionamiento en Central Avenue. Según ellos, no había sido su culpa, la mujer se cruzó y el niño iba corriendo. Pero la policía había tomado declaración y había testigos que decían lo contrario. El niño estaba en el hospital con una pierna rota y la madre había sufrido una fractura en la clavícula. La parte que me dejó helado fue cuando mi padre dijo, con toda la seriedad del mundo, que habían pensado en una solución, yo diría que era quien manejaba el auto. Tenían la coartada perfecta, supuestamente estaba usando el carro para hacer unas compras, y eso libraría a mi hermana de enfrentar cargos serios. Les dije que estaban locos, que no iba a arruinar mi vida para proteger a alguien que ni siquiera me respetaba. Mi madre me acusó de egoísta, de no entender que la familia es lo primero. Mi hermana no dijo nada, solo se quedó detrás de la puerta, escuchando. Esa noche no dormí. Caminaba de un lado a otro en mi cuarto, repasando cada momento en que me habían pisoteado. No solo era el auto, era toda una vida de estar en segundo plano. De ser el hijo que trabaja, que se sacrifica, para que la otra viva sin consecuencias. Y ahora querían que cargara con un delito grave. Pero había un detalle que no sabían. 2 días antes del accidente, una clienta habitual del taller me había mencionado que conocía a la madre del niño. Que eran vecinas en Nob Hill y que ella la había llevado varias veces a citas médicas. Esa misma tarde, después de la llamada de mis padres, busqué el número que me había dado y la llamé. Le dije quién era, le conté lo que había pasado y le pregunté si tenía abogado. Me dijo que sí, que ya estaba trabajando con uno porque la policía estaba considerando cargos contra mi hermana. Le propuse reunirnos, en persona, para hablar. No le di detalles, pero le aseguré que estaba de su lado. Mientras colgaba, sentí una calma extraña. Por primera vez, no estaba reaccionando desde la impotencia, sino desde el control. No iba a enfrentar a mis padres de frente. No iba a discutir más con mi hermana. En cambio, iba a trabajar desde las sombras, paso a paso, hasta asegurarme de que esta vez pagara por lo que había hecho. Actualización 1. 2 semanas después del accidente, la casa seguía oliendo a tensión. Era ese tipo de silencio espeso, en el que cada puerta cerrada sonaba como un portazo y cada frase breve estaba cargada de significado. Mis padres intentaban actuar como si todo estuviera bajo control, como si el plan de que yo me culpara todavía fuera viable, y mi hermana seguía encerrada en su burbuja, como si la vida le debiera inmunidad perpetua. Pero yo, cada vez que la veía pasar con su celular en la mano, maquillada y lista para salir, recordaba la imagen del niño en la cama del hospital que me había mostrado su madre en nuestro primer encuentro. Una pierna enyesada hasta la cadera, moretones en la cara, y esa expresión confundida de quien no entiende por qué le ha tocado pagar por un error ajeno. La reunión con la madre del niño había sido en una cafetería pequeña en Central Avenue, a unas pocas cuadras del hospital presbiteriano. Había llegado 10 minutos antes y la había visto entrar con un andar lento, el brazo derecho en un cabestrillo. Vestía una sudadera holgada y pantalones de algodón, el tipo de ropa que uno usa cuando todo lo demás pasa a segundo plano. Me miró con desconfianza al principio, como si no supiera si debía estar ahí. No la culpaba. Después de todo, yo era el hermano de la persona que había cambiado su vida en cuestión de segundos. Le expliqué mi situación con cuidado, omitiendo lo que no era necesario, pero dejando claro que yo no estaba ahí para defender a mi hermana. Le conté del favoritismo, de cómo me habían quitado el auto, de cómo mis padres querían que me sacrificara. Ella escuchó en silencio, con esa atención que uno siente cuando la otra persona está guardando cada palabra para evaluarla después. Cuando terminé, asintió lentamente y me dijo que su abogado estaba buscando cualquier detalle que demostrara negligencia. Fue ahí cuando le hablé del rumor que había escuchado, que mi hermana estaba usando el teléfono cuando ocurrió el atropello. El abogado, un hombre alto con gafas rectangulares, llegó 15 minutos después. Llevaba una carpeta gruesa y un café que se enfriaba mientras me preguntaba por fechas, horas, rutas y cualquier cosa que pudiera servir. Le dije que no tenía pruebas todavía, pero que trabajaba en un taller y conocía a gente en el barrio que podía ayudarme a conseguir información.
Él me explicó que si lograban demostrar distracción al volante, el caso se inclinaba completamente a favor de la víctima, incluso con testigos poco claros. Nos despedimos con un apretón de manos y la promesa de mantenernos en contacto. Desde entonces, mis días se dividían entre el trabajo en el taller y pequeñas investigaciones que parecían simples casualidades. Pasaba por el estacionamiento donde ocurrió el accidente, observando las cámaras de seguridad en los edificios cercanos. Preguntaba en voz baja a los comerciantes del área, fingiendo curiosidad de vecino. Uno de ellos, un hombre de mediana edad que regentaba una tienda de repuestos a 2 locales de distancia, me dijo que recordaba a mi hermana ese día. Según él, la vio salir del estacionamiento mirando hacia abajo, como si estuviera leyendo algo en el teléfono. No quiso dar más detalles, pero me dio una pista: el restaurante que estaba justo frente a la salida tenía cámaras que apuntaban a la calle. No tardé en ir. Pedí una hamburguesa para llevar solo para justificar mi presencia y, mientras esperaba, entablé conversación con el encargado. Le dije que mi hermana había tenido un accidente ahí afuera y que estaba buscando entender mejor lo que pasó. Me miró con cautela, pero cuando le dije que era para ayudarla a no quedar mal parada, su expresión cambió. Me llevó hasta la esquina donde estaba el monitor y, aunque no me dejó grabar nada, me describió la escena: un auto gris metálico que avanzaba lentamente hasta que de pronto aceleró, y justo en ese momento, el teléfono claramente levantado a la altura del volante. Me dio el número del dueño del restaurante, quien, según él, guardaba grabaciones por 30 días. Esa misma noche, llamé al abogado de la víctima y le di el contacto. No le conté a mis padres nada, por supuesto. Ellos creían que yo estaba más calmado, que quizás estaba reconsiderando su propuesta de inculparme. Incluso mi madre me trajo café una mañana antes de ir al trabajo, como si un acto de amabilidad aislado pudiera borrar décadas de desprecio. Mi padre empezó a darme consejos para cuando testifiques, como si el escenario ya estuviera decidido. Yo los dejaba hablar, asentía en silencio, y por dentro repasaba cada detalle de mi plan. Mientras tanto, mi hermana empezó a mostrar signos de nerviosismo. No tanto por el accidente en sí, sino porque la policía había empezado a pedirle su teléfono para revisar mensajes y registros de llamadas. Una tarde, la escuché gritarle a mi madre desde su habitación, diciendo que no pensaba entregarlo porque no tenía nada que ver. Esa frase, repetida tantas veces, me sonaba hueca. La realidad era que ella temía que encontraran las notificaciones de Instagram que no podía ignorar ni cuando estaba al volante. Una noche de viernes, mientras mis padres veían televisión en la sala, recibí un mensaje del abogado: habían conseguido el video del restaurante y era más que suficiente para demostrar distracción. Me dijo que probablemente en la primera audiencia ya podrían presentarlo, y que la defensa de mi hermana no tendría mucho margen para maniobrar. Yo respondí con un simple perfecto y guardé el teléfono. Sentí algo parecido a la satisfacción, pero también un vacío. Sabía que esto iba a cambiar la dinámica de mi familia para siempre, y aunque una parte de mí quería justicia, otra reconocía que el derrumbe de todo lo que conocíamos estaba a la vuelta de la esquina. La semana cerró con un pequeño incidente que me dejó claro que el tiempo se estaba acabando para ellos. El seguro, que hasta ahora había cubierto parte de los gastos médicos, notificó que no asumiría más costos al descubrir que la póliza estaba a nombre de mi hermana y que había indicios de negligencia grave. Los gastos se acumulaban y mis padres empezaron a hablar en susurros, encerrándose en su cuarto durante horas. Cuando salían, tenían la mirada perdida, como si estuvieran midiendo cuánto costaba la lealtad que siempre habían exigido de mí. Yo, mientras tanto, ya no tenía prisa. Cada día que pasaba me daba más control sobre la situación. Sabía que el momento de mostrar mis cartas llegaría pronto, y que cuando lo hiciera, no habría forma de que volvieran a ponerme en segundo lugar. Actualización 2. Un mes después del accidente, el ambiente en casa ya no era solo tenso, se había vuelto asfixiante. Era como vivir en una olla a presión, con conversaciones a media voz, puertas cerrándose sin previo aviso y miradas que evitaban encontrarse demasiado tiempo. Mis padres habían dejado de fingir que todo estaba bajo control. Sabían que algo no estaba saliendo como esperaban, pero todavía creían que podían manipular la situación a su favor.
Lo curioso era que mi hermana parecía la única que no estaba midiendo la gravedad del asunto. Seguía saliendo con sus amigas, subiendo fotos a Instagram de cafés carísimos en Uptown y cenas en el Cheesecake Factory, como si no tuviera encima una denuncia y un caso pendiente que podía destrozarle la vida. Yo mantenía mi rutina como siempre, trabajo en el taller por las mañanas, clases por la tarde, y en medio, mensajes esporádicos con el abogado de la madre del niño. Él me iba actualizando sobre los avances, el video del restaurante había sido oficialmente incorporado como evidencia, y la policía había obtenido una orden para revisar el historial del teléfono de mi hermana. Me explicó que, en casos de distracción al volante, la correlación entre la hora del accidente y el uso del celular podía inclinar por completo la balanza. Sobre todo si había mensajes o actividad en redes sociales en ese momento. Lo escuché con atención y, aunque por dentro sentía una descarga de adrenalina, mantuve mi tono neutral, como si fuera un simple espectador. La aseguradora había cumplido su amenaza y se retiró por completo del caso. Eso dejó a mis padres con una montaña de facturas médicas que no dejaban de llegar. Cada sobre grande que aparecía en el buzón era una nueva dosis de ansiedad. Los veía sentados en la mesa del comedor, revisando las cifras en silencio, con los labios apretados. Una noche, escuché a mi padre decir que quizá era hora de vender la casa para cubrir los gastos y contratar un abogado de verdad para mi hermana. Mi madre se opuso de inmediato, diciendo que era una locura, que todo se resolvería si yo dejaba de hacerme el mártir y tomaba la responsabilidad. No sabían que el tren ya había salido de la estación. En paralelo, yo estaba ampliando mi propio arsenal. Un viejo amigo del taller, que antes trabajaba en una tienda de celulares, me consiguió un contacto que podía recuperar mensajes borrados, siempre y cuando tuviera acceso físico al dispositivo. No necesitaba pensar mucho en cómo obtenerlo, mi hermana tenía la costumbre de dejar el teléfono cargando en la cocina mientras se duchaba. Una tarde de martes, cuando la casa estaba tranquila, pasé por ahí y vi su iPhone conectado a la pared, sin bloqueo de pantalla porque, como siempre, confiaba demasiado en que nadie se atrevería a tocarlo. En menos de un minuto, lo tenía conectado a un software que mi contacto me había prestado. No descargué nada ahí mismo, solo extraje un paquete de datos cifrado que más tarde le entregué al abogado. No quería saber yo mismo el contenido para evitar que pudieran acusarme de manipulación. 2 días después, el abogado me llamó casi riendo. Entre las 4:17 y las 4:19 de la tarde, la hora exacta del accidente, mi hermana había enviado 4 mensajes de texto, 3 de ellos con fotos, y había abierto Instagram. Eso, junto con el video del restaurante, convertía su defensa en un castillo de naipes. Le pregunté si ya lo presentarían y me dijo que sí, que probablemente en la próxima audiencia, la defensa de mi hermana intentaría llegar a un acuerdo para evitar que todo saliera en prensa. La ironía me golpeó fuerte, toda su vida había sido cuidada para no enfrentar consecuencias, y ahora, cuando más lo necesitaba, su círculo protector empezaba a desmoronarse. Mientras tanto, la relación con mis padres se volvía más fría. Me hablaban lo justo y necesario. Ya no había intentos de convencerme con falsas muestras de cariño, ahora eran frases cortas, órdenes veladas y miradas cargadas de reproche. Mi madre empezó a insinuar que, si no los ayudaba, estaría rompiendo a la familia para siempre. No respondí. Lo que ella no entendía era que esa ruptura había ocurrido mucho antes, esto solo estaba dejando al descubierto las grietas. El punto de quiebre llegó una tarde lluviosa, cuando la madre del niño me llamó para decirme que él había tenido que ser operado nuevamente por complicaciones en la pierna. Su voz estaba cargada de cansancio y preocupación. Me dijo que lo único que quería era justicia y que no entendía cómo alguien podía seguir viviendo como si nada después de causar tanto daño. Colgué y me quedé sentado en el auto durante un buen rato, viendo las gotas golpear el parabrisas. Sentí una mezcla de rabia y determinación que no había sentido nunca. En ese momento supe que no iba a dejar espacio para medias tintas, o mi hermana enfrentaba todo, o nada de lo que yo había hecho tendría sentido. Esa misma noche, el abogado me escribió para decirme que había una fecha tentativa para la audiencia, 2 semanas. Me pidió que estuviera listo para testificar si era necesario, aunque todavía no estaba confirmado.
Le dije que sí, sin pensarlo dos veces. No era solo por la víctima o por el accidente. Era por todos los años en los que me habían tratado como una herramienta para sostener a mi hermana. Por todas las veces en las que mis padres me dijeron que debía entenderla, perdonarla, dejar pasar las cosas porque así es ella. El viernes, mientras mi hermana se arreglaba para salir, la vi en la entrada poniéndose un perfume caro y revisando el teléfono con una sonrisa. Me preguntó si necesitaba algo de la calle, como si fuéramos una familia normal. Le dije que no, que se divirtiera. Ella sonrió y salió, ajena a que, en pocas semanas, su vida entera estaría patas arriba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía la ventaja. Actualización 3. 3 semanas después de esa llamada del abogado, la fecha de la audiencia ya estaba confirmada y todo en mi casa parecía un tablero de ajedrez donde cada movimiento contaba. Mis padres hablaban menos que nunca y, cuando lo hacían, era para organizar detalles con el abogado de mi hermana o para quejarse en susurros de lo injusto que era el sistema. Ella, en cambio, había pasado de la despreocupación arrogante a una inquietud disfrazada de indiferencia. Seguía saliendo, pero menos, sus historias en redes se redujeron y cada tanto la sorprendía mordiéndose las uñas, un hábito que había abandonado de adolescente. El abogado de la madre del niño me había citado 2 veces más para revisar mi posible testimonio. Me explicó que la clave no solo sería el video y el historial de su teléfono, sino también dejar claro el patrón de irresponsabilidad que mi hermana arrastraba desde antes del accidente. Me preguntó si estaba dispuesto a contar cómo obtuvo el auto y asentí sin dudar. Para mí no era solo un detalle, era el punto de partida de todo. Quería que el tribunal entendiera que ella siempre había vivido sin consecuencias, que este accidente no era un error aislado sino el resultado de una vida de permisividad absoluta. Mientras tanto, mi hermana empezó a ensayar una versión edulcorada de los hechos. Una tarde, mientras mi madre preparaba café, la escuché en la sala repitiendo frases como yo solo miré el GPS un segundo o el niño se cruzó corriendo de la nada. Mi padre asentía, corrigiendo pequeñas palabras para que sonara más convincente. Era como ver a 2 personas entrenando a un actor para un papel que se habían perdido, pero que igual intentaban salvar. No dijeron nada cuando pasé junto a ellos rumbo a mi habitación, pero sentí sus ojos clavados en mi espalda, como si supieran que mi silencio era una amenaza latente. El abogado de la víctima me había pedido también que asistiera a una reunión privada con el fiscal del caso. Nos encontramos en una oficina pequeña en el centro de Albuquerque, con paredes forradas de archivadores y un ventilador viejo que zumbaba en la esquina. El fiscal, un hombre de mirada penetrante y tono pausado, me preguntó directamente si estaba dispuesto a testificar aún sabiendo que eso podría destrozar mi relación con mi familia para siempre. Le respondí que esa relación ya estaba rota, que lo único que quedaba era la fachada. Me agradeció, me dio algunas indicaciones y me advirtió que no hablara del caso con nadie hasta el día de la audiencia. En esos días previos, la madre del niño me enviaba actualizaciones sobre su hijo, que la pierna seguía enyesada, que la fisioterapia era dolorosa, que las facturas seguían acumulándose. Cada mensaje suyo era un recordatorio de por qué estaba haciendo todo esto. No se trataba de venganza vacía, era la certeza de que alguien tenía que poner un freno. Y si eso significaba quemar los puentes con mi familia, entonces que ardieran todos. La semana anterior a la audiencia, algo inesperado sucedió. Llegué a casa después del trabajo y encontré a mi padre en el porche, fumando un cigarro. No fuma desde que yo era niño. Me hizo una seña para que me acercara y, sin rodeos, me pidió que reconsiderara por última vez. Dijo que todavía había forma de arreglarlo, que si yo asumía la culpa ellos podrían compensarme más adelante. No respondió cuando le pregunté qué clase de compensación podía pagar una vida arruinada y un posible antecedente criminal. Solo me miró fijamente, como si esperara que el peso de la sangre fuera suficiente para convencerme. Me di la vuelta y entré sin decir una palabra. Esa noche apenas pude dormir, no por dudas, sino por la rabia de ver hasta qué punto eran capaces de llegar para protegerla. 2 días antes de la audiencia, el abogado me envió un mensaje breve: tenemos todo. Prepárate para que la defensa intente un acuerdo de último minuto. No me sorprendió.
Sabía que mi hermana y sus abogados harían lo posible para evitar que el video, los mensajes y mi testimonio salieran a la luz pública. Pero lo que no sabían era que yo no pensaba aceptar nada que implicara suavizar la verdad. No era negociable. El día previo, mi madre intentó un último movimiento. Entró a mi habitación sin tocar y me dejó un sobre encima del escritorio. Dentro había 2.000 en efectivo y una nota con un haz lo correcto por tu familia escrito con su letra apretada. Sentí una mezcla de tristeza y desprecio. No solo porque creyeran que podía comprarse mi silencio, sino porque ese dinero probablemente venía de vender algo que yo ni siquiera sabía que tenían. No toqué el sobre. Lo dejé ahí toda la noche, como un recordatorio físico de que ya no había vuelta atrás. La noche anterior a la audiencia, la casa estaba en completo silencio. Nadie cenó juntos. Yo me encerré a revisar mentalmente cada punto de mi declaración, imaginando las reacciones que tendría mi familia cuando escucharan lo que iba a decir. No buscaba humillarlos gratuitamente, pero sí dejar claro que el tiempo de las excusas había terminado. Afuera, el viento frío de noviembre golpeaba las ventanas, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo, sino una calma extraña. La mañana de la audiencia me levanté temprano, desayuné solo y salí antes que ellos. No quería compartir el auto ni un solo minuto. En el camino hacia el tribunal, el cielo estaba cubierto y el tráfico era lento, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. Aparqué a 2 cuadras y caminé despacio, sintiendo como cada paso me acercaba no solo a la sala de juicio, sino al cierre de un capítulo que llevaba toda mi vida abierto. Al entrar al edificio, vi a mi hermana al final del pasillo, flanqueada por mis padres y su abogado. Ella evitó mirarme, pero sus manos no paraban de moverse, retorciendo el asa de su bolso. Mi madre me lanzó una mirada cargada de resentimiento, como si yo fuera el traidor en esta historia. Yo simplemente seguí caminando hasta la sala asignada. En ese momento, supe que todo lo que había planeado estaba a punto de desplegarse. Y que, después de ese día, nada volvería a ser como antes. Actualización 4. El día de la audiencia, el aire dentro del tribunal se sentía espeso, como si cada palabra que se pronunciara quedara flotando antes de caer al suelo. La sala estaba iluminada por esas luces blancas que no perdonan nada, y el murmullo de las personas presentes se mezclaba con el sonido seco de carpetas y pasos sobre el piso de mármol. Me senté en una de las filas de atrás, junto al abogado de la madre del niño. Desde ahí podía ver a mi hermana, su abogado a un lado y mis padres justo detrás, como un muro de apoyo que parecía más frágil de lo que pretendían. Ella llevaba un vestido negro y un maquillaje impecable, como si estuviera en una entrevista de trabajo en vez de frente a un juez. Intentaba mantener la compostura, pero sus manos, que descansaban sobre la mesa, no dejaban de moverse, jugueteando con un bolígrafo barato. El juez, un hombre de cabello gris perfectamente peinado y lentes de montura fina, abrió la sesión con voz firme. La defensa de mi hermana tomó la palabra primero, intentando suavizar el caso: un accidente desafortunado, circunstancias imprevisibles, ausencia de intención de daño. Escuchaba esas frases y me hervía la sangre, sobre todo al ver cómo mis padres asentían discretamente con cada argumento, como si estuvieran escuchando una verdad incuestionable. El fiscal no perdió tiempo. Solicitó que se presentara la evidencia obtenida, primero, el video de la cámara de seguridad del restaurante. La pantalla portátil se encendió y ahí estaba, el auto gris metálico saliendo del estacionamiento. Se veía claramente el momento en que mi hermana miraba hacia abajo, teléfono en mano, y el leve giro del volante antes de que la imagen mostrara a la mujer y al niño cayendo al pavimento. El sonido ambiente de la sala cambió, algunos murmuraron, otros dejaron escapar un suspiro. Vi cómo el color se le iba del rostro a mi madre, y mi padre bajaba la mirada por primera vez en todo el proceso. El fiscal continuó con el historial del teléfono. Proyectó en una pantalla el registro de mensajes y actividad de redes sociales exactamente en el minuto del impacto. 4 mensajes enviados, 3 con fotos, y una notificación abierta en Instagram. No había margen para interpretaciones. Era una línea de tiempo precisa que se sincronizaba con la grabación.
El abogado de la víctima explicó cómo esa distracción encajaba perfectamente con las declaraciones de los testigos que afirmaban haberla visto mirando hacia abajo. La defensa de mi hermana intentó objetar, alegando que no se podía probar que el uso del teléfono fuera la causa directa del accidente, pero el juez desestimó el argumento casi de inmediato. Entonces llegó mi turno. El fiscal me llamó al estrado y me pidió que relatara mi experiencia con el auto, cómo había llegado a manos de mi hermana y el contexto familiar que había permitido que ella lo condujera sin restricciones. Hablé de los 3 años que trabajé y ahorré para comprarlo, del día que apareció con el parachoques raspado, de la decisión familiar de transferirle el título sin mi consentimiento. No exageré nada, me limité a describir lo que pasó, pero cuidé de que cada palabra cargara el peso de lo vivido. Sentí la mirada de mi madre como cuchillos en la espalda y, en un momento, mi hermana me interrumpió para decir que eso no tenía nada que ver con el accidente. El juez le pidió que guardara silencio y me dejara continuar. Cuando terminé, el fiscal me agradeció y me pidió que explicara cómo me enteré del accidente y de la propuesta de mis padres para que yo me inculpara. Esa parte la conté sin rodeos, la llamada frenética, la reunión en la sala, las palabras exactas de mi padre proponiendo que yo me sacrificara por la familia. Hubo un silencio prolongado en la sala después de eso. No era el tipo de revelación que uno espera en un juicio, y vi a un par de personas del público mirarse entre sí con incredulidad. El abogado de mi hermana intentó desacreditarme durante el contrainterrogatorio. Preguntó si yo tenía algún motivo personal para perjudicarla, si guardaba rencor por el auto, si mi testimonio no estaba influenciado por un conflicto familiar previo. Respondí con calma que mis sentimientos no cambiaban los hechos, ella estaba usando el teléfono al volante, ella atropelló a una mujer y a un niño, y ella intentó evitar que eso tuviera consecuencias. El resto, le dije, eran excusas. Cuando salí del estrado y volví a mi asiento, sentí una mezcla de alivio y tensión. Había dicho todo lo que necesitaba decir, pero ahora quedaba en manos del juez decidir qué hacer con ello. El fiscal cerró su intervención recordando que la víctima había pasado por múltiples cirugías, que el niño todavía no podía caminar sin ayuda y que el costo físico, emocional y económico de este accidente iba mucho más allá de lo que la defensa intentaba presentar. El juez pidió un receso de 15 minutos. Durante ese tiempo, mis padres se acercaron a mí. Mi madre me habló en voz baja pero con una furia contenida, «No sabes lo que acabas de hacer». No respondí. Mi padre solo me miró con una mezcla de decepción y derrota, como si hubiera perdido una partida que pensó que tenía ganada. Mi hermana no se movió de su asiento, estaba inmóvil, mirando hacia la mesa, como si quisiera desaparecer. Al reanudarse la sesión, el juez habló con firmeza. Dijo que la evidencia presentada era contundente, que no había dudas razonables sobre la negligencia de mi hermana y que ordenaba que el caso se remitiera a un juicio penal con cargos formales. Además, indicó que el material quedaría a disposición de la prensa local. Esa última parte fue un golpe directo, la fachada de respetabilidad que mis padres habían protegido toda la vida estaba a punto de desmoronarse en público. Al salir del tribunal, los reporteros ya estaban esperando. Hicieron preguntas rápidas, flashes de cámaras iluminando el frío aire de noviembre. El abogado de la víctima se encargó de hablar, yo seguí caminando sin detenerme. A mi alrededor, podía escuchar a algunos transeúntes murmurar después de escuchar los detalles. Esa noche, la casa estaba en silencio absoluto. Nadie cenó juntos, nadie encendió la televisión. El único sonido era el tic-tac del reloj del pasillo. Sabía que lo que había hecho no se borraría nunca. Y también sabía que el golpe más fuerte para ellos no había sido el juicio en sí, sino darse cuenta de que ya no podían manipularme como antes. Actualización final. 3 meses después de aquella audiencia, el juicio había terminado y la sentencia ya era oficial. Mi hermana fue declarada culpable de conducción negligente con lesiones graves, y el juez no tuvo reparos en imponerle una multa de casi 35,000 pesos, además de 6 meses de cárcel efectiva. No hubo acuerdos ni conmutación de pena, la evidencia era demasiado sólida y la presión pública demasiado fuerte como para que alguien intentara suavizar el castigo.
La noticia salió en los canales locales, con imágenes suyas saliendo del tribunal esposada, flanqueada por 2 oficiales del sheriff. La grabación del video del accidente se repitió en bucle, acompañada de titulares que mencionaban el uso del teléfono y las fracturas de la madre y el niño. Mis padres no soportaron la exposición. Durante semanas apenas salían de casa. Las amistades de toda la vida empezaron a desvanecerse, las llamadas dejaron de llegar, las invitaciones desaparecieron, y en el supermercado más de uno les daba la espalda o fingía no verlos. La caída en desgracia social fue un golpe que no supieron manejar. Pero el golpe económico fue aún peor, entre abogados, multas, gastos médicos que la aseguradora no cubrió y la imposibilidad de mi hermana de trabajar mientras estaba en prisión. Terminaron vendiendo la casa en la que crecimos. El letrero de Forsale frente al jardín fue la primera señal tangible de que todo lo que creían inquebrantable estaba hecho trizas. Yo ya no vivía ahí. 2 semanas después de la audiencia, había encontrado un pequeño apartamento cerca del taller. Nada lujoso, un estudio de paredes blancas y alfombra desgastada, pero mío, con mi llave y mi espacio. Desde ahí seguí en contacto con la madre del niño, quien me actualizaba sobre las cirugías y la lenta recuperación de su hijo. Me mandó fotos de él dando sus primeros pasos con muletas, sonriendo con esa timidez que solo los niños que han pasado por demasiado en poco tiempo pueden tener. Cada imagen era un recordatorio de que la justicia no siempre es rápida, pero cuando llega, vale la pena. Cuando llegó el momento de pagar la multa, mis padres tuvieron que desprenderse de casi todo. Vendieron muebles, joyas y hasta el viejo Corolla de mi padre. El día que trasladaron a mi hermana a la cárcel del condado, mi madre me llamó desde un número que no reconocí. Su voz sonaba rota, como si hubiera envejecido 10 años en 3 meses. No me pidió perdón, tampoco admitió haberse equivocado. Solo dijo, tu hermana va a necesitarte cuando salga. Guardé silencio unos segundos antes de responderle, ya la ayudé más de lo que se merecía. Colgué sin esperar respuesta. El dinero de la multa y de la indemnización ordenada por el juez se transfirió directamente a la cuenta del abogado de la víctima. Él se encargó de distribuirlo para cubrir facturas médicas, terapias y otros gastos. Lo que nadie supo, porque no lo mencioné y el abogado mantuvo en reserva, fue que yo aporté una parte extra de mi propio bolsillo. No era mucho, pero sí lo suficiente para que el niño tuviera su equipo de fisioterapia en casa y la madre pudiera reducir sus horas de trabajo. No lo hice para sentirme mejor ni para compensar algo mío, sino porque al final, ayudar a que ellos siguieran adelante me parecía el cierre más limpio posible. Mientras tanto, en la cárcel, mi hermana empezó a mandar cartas. No eran muchas y al principio estaban llenas de reproches, que la había traicionado, que me había dejado manipular, que la familia debía estar unida. Nunca respondí. Después, con el paso de las semanas, el tono cambió. Hablaba de lo duro que era estar ahí, de cómo extrañaba su vida, de cómo pensaba que tal vez había cometido errores. Esas cartas se quedaron en un cajón sin abrir después de la tercera. No buscaba reconciliación. No había nada que arreglar. La última vez que vi a mis padres fue por casualidad, en un Walmart. Estaban en la sección de alimentos enlatados, con un carrito medio vacío. Me vieron, pero no se acercaron. Mi madre apenas me sostuvo la mirada un par de segundos antes de girar hacia otro pasillo. Mi padre se limitó a empujar el carrito en silencio. Fue un encuentro breve, sin palabras, pero cargado de todo lo que nunca se dijo. Con el tiempo, la historia dejó de estar en boca de todos. Otros escándalos ocuparon su lugar en las noticias y la gente, como siempre, se olvidó. Pero para nosotros, para los que lo vivimos, las cicatrices quedaron. La familia que conocí ya no existía, y eso, lejos de dolerme, me dio una extraña paz. Había pasado la vida entera tratando de encajar en un molde que ellos habían diseñado, uno donde yo siempre sería el que cede, el que calla, el que se sacrifica. Ese molde se rompió el día que decidí no mentir en el tribunal. El último capítulo llegó una tarde de verano, cuando fui a dejar un paquete a la casa de la madre del niño. No le avisé que iría.
Quería entregarlo en persona, era un sobre con los comprobantes de que el equipo de fisioterapia ya estaba completamente pagado y un par de tarjetas de regalo para tiendas locales, nada ostentoso. Cuando me abrió la puerta, sonrió con sorpresa y me invitó a pasar. El niño estaba sentado en el sofá, jugando con una consola portátil. Me miró y me saludó con la mano. Caminaba ya sin muletas. En ese momento supe que no necesitaba nada más. Al salir de su casa y subir a mi auto, encendí el motor y me quedé unos minutos mirando la calle tranquila. El sol caía entre los árboles y el aire olía a césped recién cortado. Pensé en todo lo que había pasado y en cómo, a pesar de la destrucción, yo había ganado algo que nunca antes tuve, el control absoluto de mi vida. No había victoria más grande que esa. Arranqué y me alejé sin mirar atrás.